de esta conferencia de prensa que ha convocado la Confederación de Trabajadores de Perú con la finalidad de brindar un apoyo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y creo que es importante saber de que la CTP siempre estará defendiendo las causas justas de la libertad de expresión, más aún cuando estamos en plena democracia donde se debe respetar esta libertad. Y justamente la señora que conduce el programa dominical del Canal 5, señora Roxana Cueva, que ha sido enjuiciada por el inefable ministro Joaquín Balaquiri Álvarez, que pretende juzgarlo por traición a la patria. Yo creo que nadie debe aceptar en su sano juicio una clase de estas cosas que se presentan, sobre todo cuando es un juicio a una periodista que ha denunciado hechos de corrupción de lo que venía pasando en el BRAE. Altos funcionarios militares estarían implicados y es lamentable, ¿no?, que en plena democracia y más aún cuando este gobierno ya se va, tenga que dejarlo a la señora periodista, ¿no?, un juicio que va a durar muchos años, y esto atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la libertad democrática, porque en realidad nosotros no podemos permitir esta clase de juicios porque deja un mal precedente. El periodismo, justamente, su función es vigilar, fiscalizar y sobre todo denunciar todo acto de corrupción. Y gracias a los periodistas, de repente a veces nos enteramos de muchas cosas que no se hacen, no se hacen de conocimiento en forma general, más que cuando la prensa sale al aire o sale por las radios o sale por la televisión. Entonces ahí podemos enterarnos de la cosa que pasaba. Es fundamental para cualquier democracia que haya libertad de prensa. Solamente así podemos descubrir las cosas que pueden pasar dentro de un gobierno. De tal manera que el día jueves nosotros vamos a apoyar, ¿no?, a la protesta que van a hacer solidariamente las organizaciones de la Federación de Periodistas y la Fundación de Ética de Periodistas, quienes están organizando esta gran movilización, y me parece totalmente correcta, porque se trata pues de una denuncia que está, ¿no?, jalada de los cabellos simplemente por dar un apoyo, entiendo yo entre comillas, a la primera dama, quien fue la que también estuvo denunciada en su momento por este programa Panorama, ¿no? Y de ahí creo que viene el quid del asunto, de tal manera que esto es inadecuado, ¿no? Esto no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Ustedes son periodistas, ¿cuántas veces, ¿no?, de repente han criticado a la Confederación de Trabajadores del Perú, sobre todo a su secretario general que permanentemente sale a la prensa? Pero eso no quiere decir que yo tenga que tomar acciones, salvo una sola vez, que fue porque atacaron ya demasiado fuerte, en cosas fuertes, nos habían involucrado al comité ejecutivo. Pero ese es otro tema. Indudablemente ahora que se presenta esta denuncia que es demasiado grave en contra de una periodista y todo su equipo, no podemos ser nosotros cómplices ni podemos quedarnos callados. Tenemos que ser solidarios, como es la Confederación de Trabajadores de Perú, y creo que es importante que el día de hoy todos ustedes hayan venido a esta conferencia de prensa para conocer la posición de la Confederación de Trabajadores de Perú. ¿Alguna pregunta, señores periodistas? Don Elías, la gran pregunta que tenemos es que este gobierno ya está de salida y vemos de que en medio de esta salida está teniendo ciertas actitudes autoritarias contra los periodistas, en el caso del Panorama, y recientemente, hace poco, el día 30, ha habido una movilización de la ciudadanía contra un tratado de TTP, donde han habido comunicadores sociales que han sido también salvajemente reprimidos. Frente a eso, ustedes como Central de Trabajadores, ¿cuál sería su comentario en vista de que esto ha sucedido antes de estas denuncias, ¿no? Y bueno, usted lo manifiesta, hay una criminalización de la libertad de expresión y la libertad de investigación. Los periodistas estamos comúnmente expuestos a todo tipo de, en este caso, no solamente a nivel ya del Ministerio de Defensa, sino también se da el caso de las coberturas periodísticas que se dan en cualquier movilización de diversos gremios, sean profesores, portuarios,
Todo eso estamos viendo ya en estos últimos días de salida de este gobierno. Sí, efectivamente, todo lo que usted menciona es correcto. Este gobierno ya está de salida y quiere dejar pues ahí un mal precedente de enjuiciar a este programa Panorama, y yo quisiera más bien que el resto de lo que usted ha preguntado pasarle al compañero presidente de la CTP, que también se solidariza con la prensa. Efectivamente, buenas tardes. Saludo la presencia del secretario general de la Federación de Periodistas del Perú. Es un honor tener a la Federación por intermedio de su secretario general. De igual manera, expresar un saludo a todos y cada uno de ustedes, los periodistas aquí presentes. Y el compañero secretario general ha sentado la posición de la CTP. Nosotros estamos contra toda actitud tirana, dictatorial o represiva. Eso por principio y porque así enmarcan nuestros estatutos. Como bien se ha dicho, acá hay una venganza de este gobierno a solicitud de la primera dama, la señora Nadine. ¿Por qué? Porque Panorama fue el que destapó el caso de la luz verde, cuando el aquel entonces ministro de Defensa manifestaba, entre otras cosas, que se podía comprar armamento porque ya había recibido la luz verde de Nadine Heredia. Obviamente, este señor ministro nunca pudo responder ni aclarar con quién estaba haciendo negocios. Y tuvieron que aguantar el informe de Panorama en la contundencia que se hizo. En segundo lugar, fue Panorama el que investigó y luego denunció el caso de las agendas, ¿no? Acuérdense ustedes que Nadine Heredia negó 500 veces, ¿no?, que esas eran sus agendas, para finalmente tener que aceptar que eran sus agendas. Y ahora la denuncia de irregularidades, como ha dicho muy bien el compañero secretario general, de los pagos, ¿no?, a colaboradores. Y de acuerdo a lo que hemos podido comprobar, lo que arroja la investigación es que eso nunca se efectuó. O sea, se está utilizando el dinero de todos los peruanos, que debe ser para un trabajo de investigación y de represión contra el narcotráfico y el terrorismo que aún se mantiene en el Braille, se está utilizando para fines particulares. Por lo tanto, acá hay una venganza del gobierno, como bien lo ha dicho el compañero Elías Grijalva, que quieren hacer un juicio cuando ellos se van, sabiendo que un juicio penal no se puede retirar una vez que se presenta. ¿Qué significa? Que la señora Roxana Cueva y todos sus colaboradores van a tener un largo juicio de por lo menos 4 o 5 años. Sin lugar a dudas, esa es la maniobra, esa es la venganza de Nadine Heredia y la venganza de este gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores? Denunciar como se está haciendo, respaldar a la Federación de Periodistas del Perú, respaldar al Colegio de Periodistas del Perú, respaldarlo a ustedes, porque el principio de la CTP es un principio democrático. Nosotros hemos atravesado momentos también duros, como fue la represión en la época del general Odría, que esta central fue declarada fuera de ley, su dirigente es apresado y uno de los nuestros, como secretario general, Luis Negredo Vega, asesinado. Muy bien, entonces estamos con los trabajadores de la pluma y saldremos a defender el principio de la investigación del periodismo libre el día 7, como lo ha expresado el compañero secretario general. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Al nuevo gobierno le pediría que anulara este juicio contra los periodistas? Bueno, yo creo que hay que respetar los poderes del Estado. El gobierno no tiene por qué involucrarse dentro de este proceso que está abriendo, ¿no?, el Poder Judicial. Tendríamos que pedirle al Poder Judicial, ¿no?, la posibilidad de que pueda anularse, porque en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Eso no procedería, ¿no? En la Fiscalía, en todo caso, ¿no?, tendría que ver en este asunto, pero para eso justamente estamos coordinando. Estamos viendo que el día jueves, que va a ser la gran movilización, exigir y pedir que se anule, porque en realidad a todas luces y a toda vista este es un proceso, ¿no?,
de venganza, no es nada que justifique para poder abrir un proceso judicial, ya que los periodistas lo único que han hecho es dar a conocer todas las irregularidades que se han cometido, ¿no? Presentando inclusive facturas de restaurantes que nunca habían consumido, creo, o habían consumido, pero que no estaba dentro la posibilidad de un gasto de esa naturaleza, ¿no? Y entonces creo que ustedes, que son los periodistas, también tienen que colaborar ese día, porque esa movilización tiene que ser conocida no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque esta es una protesta que se tiene que dar a nivel internacional, no debe caer solamente en el Perú, sino que toda la prensa internacional tiene que tener conocimiento de estos actos abusivos y prepotentes que solamente pueden darse en una dictadura. Y yo creo que el hecho de que el señor presidente Humala sea militar no le da ninguna facultad a que presione, a que abre un proceso de esta naturaleza. Por eso es el reclamo nuestro, por eso levantamos nuestra voz de protesta, para que las cosas no caminen de esa manera. Voy a dar el uso de la palabra a mi secretario de Defensa, que también está con nosotros presente. Bueno, agradecer, ¿no?, por la confianza que dan a la Confederación de Trabajadores del Perú, y principalmente el secretario de la Federación de Periodistas, en la cual hacemos una unidad compacta. Lo que nos incomoda a nosotros es cómo un funcionario, porque es un funcionario, cómo puede algo que está colaborando en la prensa en denunciar irregularidades de corrupción, cómo ellos, en vez de aplaudir, porque a veces ellos no llegan al tope de los ejecutivos o funcionarios, la prensa le ha dado, prácticamente le ha abierto los ojos que hay corrupción, y lo premian, ¿cómo? Castigándolos. Eso es algo irregular que no podemos tolerar, y el jueves vamos a salir a las calles, no solo nosotros, sino todos tenemos que juntarnos en esto, porque la libertad de prensa tiene que ser, y más cuando hay corrupción. Entonces da a entender este gobierno que apoya la corrupción. Dígame, señores periodistas, ¿alguna otra? Sí, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a la utilización, principalmente de algunos gobiernos, en considerar el secreto de Estado, utilizarlo como una herramienta para protegerse en los actos de corrupción, ¿no?, argumentando digamos, estas leyes, ¿no?, y utilizando sobre todo, tergiversando sobre el secretismo para protegerse? El día de hoy ha salido en la revista Vela Verde una denuncia sobre la compra de armamentos de plástico para las Fuerzas Armadas, y que esto pondría en riesgo incluso a los usuarios, a los militares que usen. Ya anteriormente este caso había sido visto, se había parado esa compra, pero al parecer se ha comprado un pequeño lote, y estarían a punto de comprar ya un lote mucho más grande, como lo ha denunciado el exministro Rospigliosi. Bueno, yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa es revelar un secreto de Estado y otra cosa es revelar todo un acto de corrupción que ha habido. Y acá se ha revelado un acto de corrupción. Si no fueran por ustedes, no estaríamos ahorita cuestionando toda esa gestión administrativa que estaban haciendo en el BRAE. Y esto es lamentable, ¿no? Y como tú muy bien lo has señalado, la revista Vela Verde también está denunciando. Y si hay actos irregulares, no tienen por qué ser castigados, para eso está la prensa. O sea, le roban al país, lo vuelven a consentir actos como lo que ha sucedido en el tiempo de Fujimori, no podemos permitirlo, ¿no? Yo creo que el periodismo justamente está para eso, para dar luces al pueblo de las cosas que se están haciendo por debajo de la mesa, con el cliché de que es cuestión de Estado, que es una cosa que no se puede verificar, que no se puede hacer público. Van a empezar a robar como en el tiempo de Vladimiro. Eso no podemos permitirlo. Yo creo que todo acto de corrupción debe ser denunciado, así sea un secreto de Estado, porque no podemos permitir ya nuevamente estos actos de corrupción, porque después, cuando ya descubrimos la verdad, es demasiado tarde. Hasta los presidentes se fugan, después quieren volver al país, quieren ser presidentes, y eso no lo podemos consentir. Los peruanos tenemos, ¿no?, historia, tenemos pasado, que hemos tenido que luchar contra toda esta lacra de la corrupción, y al final, para recuperar la democracia ha sido bastante difícil, porque todos ustedes saben que hemos tenido que batallar duramente en las calles
cuando un gobierno se apropia de todo, cuando un gobierno comienza a maniatar, ¿no?, todos los poderes del Estado, comienza a comprar congresistas, comienza una corrupción generalizada. Cuando ya las cosas están rebasadas, ahí recién nos dan a conocer la verdadera dimensión de todos estos actos de corrupción. Por eso, nosotros, en principio, yo los felicito a los periodistas que estén denunciando estos actos de corrupción. Solamente así no vamos a volver a esa historia negra del pasado. Porque si nosotros lo permitimos ahora, indudablemente las cosas van a ir caminando de mal en peor y finalmente, cuando ya el presidente haya terminado su periodo, esté en el extranjero, no podamos extraditarlo, ahí recién van a venir los pesares. Por eso nosotros rechazamos cualquier actitud que agreda a los periodistas, cualquier actitud que les corte esa libertad que por Constitución se les da. ¿Algo quieres agregar? Sí, algo muy simple. ¿Cuál es el objetivo de la movilización? Ya se ha dicho, es denunciar un atropello, es reclamar libertad y que se cumpla lo que establece los derechos fundamentales. Pero también es para que el Ministerio Público, que tiene el caso, lo archive. Porque no amerita un proceso penal por traición a la patria. Con lo último que hemos escuchado el día de ayer, que los mismos colaboradores han dicho, no he recibido ese dinero, no he recibido ese monto, se está comprobando la primera denuncia de la corrupción. Por lo tanto, más bien, deben ser investigados ellos por corruptos, por utilizar el dinero que debe ser para la defensa de la patria en el BRAEN, para combatir a los narcotraficantes y al rezago del terrorismo, y no que utilicen el dinero del pueblo para su beneficio. Eso es un escándalo, y lo quieren tapar, como pretende el ministro de Defensa, con esta denuncia contra Roxana y todos los periodistas de Panorama. Le exhortamos al fiscal de la Nación, ¿no?, para que dé instrucciones que se rija estrictamente como dice su ley orgánica y que obviamente, analizado la denuncia, se archive porque no procede, simplemente no procede. Señor Elías, Sí. esta actitud del ministro, ¿no?, poniendo en tela de juicio la investigación que tiene el programa Panorama, ameritaría que se resuelva su renuncia, ¿no? Bueno, yo creo que por ética debería renunciar, ¿no? Pero lamentablemente pues este gobierno ya está de salida y esperemos que el nuevo Congreso que se va a instalar a partir del 28 de julio tenga que investigar este caso exclusivamente y de orden prioritario, ¿no? No podemos dejarnos sorprender con el cuento de que es un secreto de Estado, que he tapado y que todo quede en nada. Esto tiene que ser materia de una profunda investigación para dar, ¿no?, con los verdaderos responsables de todos estos actos de corrupción que se ha estado dando en el RAE. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Buenas tardes. Concretamente, ¿cuál es el itinerario que va a ser el día jueves, todos los gremios, y a qué sede, ¿no?, se va a ser enfocado, ¿no?, la huelga de protesta? Y adicionalmente, ¿no?, qué entes internacionales están pidiendo ustedes que velen y se haga escuchar esta voz. Bueno, el día de hoy vamos a empezar esas coordinaciones. Tenemos una coordinación a las 3 de la tarde y ahí vamos a tomar la determinación cuál va a ser la ruta. Y indudablemente ya será la Federación de Periodistas conjuntamente con la Fundación de Ética de Periodistas los que darán a conocer en su momento cuál va a ser el recorrido, porque ellos son los organizadores, como lo he señalado al principio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también vamos a recurrir a toda la prensa internacional para que pueda estar alerta y los que tienen sucursales en Lima tendrán que acudir para darnos un apoyo formal, porque necesariamente este tema tiene que ser conocido a nivel internacional. No queremos que pase lo que pasa en Ecuador, ¿no?, donde el presidente ha metido preso, donde el presidente hace lo que da la gana. Acá estamos en el Perú se respeta a los periodistas y se respeta la democracia. Claro que en Venezuela ya es recontra mal ejemplo, eso que no se diga, porque ahí ya han metido presos, los han sacado del país, y a ese ya es un escándalo. Pero no queremos por lo menos que pase lo que ha pasado en Ecuador, que es en menos escala, pero igual, ¿no? Eso es cuestionable, porque para nosotros la prensa es prioritario y creo que sin prensa no hubiéramos podido descubrir tantos escándalos
en el tiempo de Fujimori y posteriormente también todas las cosas que se han venido, ¿no?, haciendo, ¿no?, y que indudablemente merecen todo el castigo y el peso de la ley. Muchas gracias. Señor periodista, muchas gracias. Hasta cualquier momento.